es importante reforzar la inmunidad antes de tener ya una tercera dosis, porque probablemente esta tercera dosis sea el próximo año y hay que saber si es una dosis de refuerzo general o si es una dosis para combatir alguna de las variantes que tengamos de aquí a futuro. Doctor, hay algunas ideas que hemos tratado entre usted y yo y pues me gustaría que nos cuente un poco sobre la vacuna, qué protección se puede tener luego de la segunda dosis, porque pues aquí hay algunos temas que conversamos previamente a la entrevista que serían también de interés del público para ir a temas específicos y diferentes, ¿no? No a lo mismo. Claro, exactamente. Un gusto estar con usted y muchas gracias por la espera y todo. Pero bueno, en relación a lo que son las dosis, como ya lo sabemos, cuando hay vacunas de 2 dosis, la primera lo que hace es cubrir inmunidad y la segunda es reforzar para poder llegar a un nivel de inmunidad más completo. Exacto. Y nosotros ya el día de hoy, o ayer ya se puede decir, se completó más de 9 millones de dosis. De 2 dosis y ya casi son 10 millones de una dosis. Es decir, probablemente en este mes se llegue a los 10 millones y ahora habrá que ir con los jóvenes de 12 y 16 años, etc. Pero vamos despacito. Lo primero que tratamos y que íbamos a hablar, doctor, es vacunación. ¿Qué protección se puede tener luego de la segunda dosis? Por ejemplo, mi caso y su caso, que estamos con la segunda dosis y también con 9 millones de ecuatorianos que están con la segunda dosis que nos están escuchando. Cuéntemelo. Claro. Por ejemplo, aquí tenemos que especificar algo puntual. Es el hecho de que una segunda dosis, generalmente, ¿qué protección le da a una persona? Generalmente le da la protección para evitar enfermarse gravemente o ir a una unidad de cuidados intensivos. Generalmente, la mayor parte de las vacunas que están en nuestro medio, inclusive la vacuna de una dosis, que es la CanSino, da una protección de un 90%, 88% versus la posibilidad de ir a UCI. Pero siempre le va a dejar ese margen de un 10%, 12%, el cual están involucradas las personas que son adultos mayores, que tienen inmunocompromiso o que tienen enfermedades preexistentes, o por ejemplo algún tumor, alguna neoplasia, un trasplante, etc. Todas estas personas de por sí, ellos desarrollan una inmunidad menor, ya tienen una inmunidad de base menor. Entonces, a pesar de que tengan las 2 dosis de vacunas, ellos pueden enfermarse o pueden terminar en UCI, a pesar de haberse vacunado. Yo tengo casos en este último mes, alrededor de 100 personas, 100 pacientes he tenido, que han tenido las 2 dosis, sin embargo, tienen COVID y se han tratado de COVID y han desarrollado neumonías leves por COVID, con excepción de un caso. A ver, doctor, neumonía leve por COVID. Sí, claro, una neumonía y lo que llamamos infiltrados, o sea que está formándose, pero no termina de desarrollar esa neumonía. Pero quienes tienen una vacuna contra el neumococo, que es la neumonía, y quienes se ponen sus vacunas año a año de la gripe, obviamente no tienen por qué entrar en esos procesos, doctor. Claro, inclusive aquí hay algo muy interesante. Las personas que tienen sus vacunas de influenza, por eso, a vacunar, generalmente no se enferman de COVID, ni siquiera se enferman de COVID, independientemente de ponerse las vacunas de COVID. O sea, yo he visto esos casos muy, muy interesantes en los cuales las personas no se enferman. Y aparte de eso... Por eso no me he enfermado, papás. Dios mío. Claro. Y aparte de eso, el hecho de poder desarrollar los linfocitos, aumento de los linfocitos T, en especial los killer, que se desarrolla, por ejemplo, con la combinación de vitamina C inmunológica y lo que es inmunoglobulina, también es importante para desarrollar ese otro brazo de la inmunidad, aparte del regular. Ahora, miren que hay un estudio que se hizo de la vitamina C inmunológica en Wuhan, allá en China, el año pasado, justamente durante los meses de pandemia, el cual, ¿qué es lo que este estudio desarrolló? Es el punto primero de dar mayor oxigenación celular de la vitamina C, es decir, proporciona más oxígeno. Segundo, disminuyó la tasa de mortalidad en pacientes que estaban en UCI. Y tercero, les proporcionó un mayor nivel de anticuerpos y aumento en lo que son los linfocitos T. Es decir, la favoreció en múltiples formas al colocarla en altas dosis. Es decir, nosotros, obviamente, la vitamina C es de 7.5 gramos, le tenemos que poner en 15 gramos o más. Yo he utilizado en UCI alrededor de 100 gramos semanales para bajar lo que es el índice de mortalidad por sepsis o en casos de lo que es COVID también.
Ok, porque le da, digamos, más oxígeno a la célula, ok, y la célula se puede defender mejor, cada célula del cuerpo. Doctor, ¿qué diferencia hay entre la vitamina C normal y la inmunológica? Sí, la vitamina C normal, a ver, si nosotros tomamos vitamina C como un comprimido, un Exacto. gramo, 2 gramos, si tomamos 2 gramos, ¿qué es lo que absorbemos en nuestro organismo? Absorbemos alrededor de 454 miligramos de vitamina C, el resto se desecha. En cambio, si usted pone una megadosis de vitamina C, son 7,5 gramos como mínimo dentro de la avena y que va a actuar mucho más rápido y va directo. Y aparte, la inmunológica, los componentes inmunológicos que se tienen en MediBlue son componentes desarrollados para aumentar lo que es precisamente esos linfocitos T y los B y poder mejorar mucho más, 3, 4, 5 veces más la parte inmunológica que con una vitamina C. Pero también hay un desecho, ¿no? También uno hace pise, Bueno, el resto, ¿no? sí, Claro. por supuesto, si usted se lo pone intravenoso, también hay una parte que se va a desechar por el riñón, pero por eso es que se colocan dos. Son 15 gramos para que lo que se deseche y lo que nos quede realmente actúe. Y no solamente actúa versus enfermedades virales, sino actúa como elemento antiinflamatorio para el COVID. Y eso es muy importante, porque el COVID es una enfermedad que uno de los ejes es la hiperinflamación. Ok. Y también, Ahora, usted me decía que ha tenido algunos casos incluso de neumonía leve con personas que ya se han vacunado 2 veces. ¿Por qué razón? ¿Dónde está el descuido? ¿Cómo hay que cuidarse los que ya estamos vacunados con la segunda dosis? ya, estos casos de neumonía leve, e inclusive hay un paciente que está en UCI, en SEIMS, ¿verdad? Está en UCI, teniendo las 2 dosis, pero este paciente es bastante particular porque se le colocó la administración de una vacuna que no era la vacuna china, la que se ha colocado en la mayor parte de las personas adultos mayores, y se la colocó en un tiempo menor de lo que se debería haber colocado para que tenga una efectividad adecuada. Y aparte es diabético. Entonces, las personas, y yo estoy viendo las personas que se están enfermando actualmente son los que se han vacunado en mayo. La mayor parte se han vacunado en mayo o antes. Entonces, ahí es que correlaciona el hecho de que a pesar de tener las 2 dosis, la inmunidad después de un tiempo cae. No sabemos exactamente cuánto, pero perdóneme, doctor, ¿en mayo la primera dosis o la segunda dosis? la segunda dosis, mayo. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre, ya 4 meses. Pero, de acuerdo a los estudios, por ejemplo, la Pfizer, son 6 meses, 9 meses o 12 meses aproximadamente que dura la inmunidad. Obviamente se hacen los estudios a través de los anticuerpos neutralizantes para ver en qué punto ya cae a un nivel crítico y ya habrá que tener una tercera dosis. En la CanSino se habla de 6 a 8 meses, en la AstraZeneca también se habla de 6 a 8 meses. Entonces, todas las vacunas en algún momento va a caer su inmunidad, pero eso es lo que yo siempre digo, un brazo. El otro brazo está dado por los linfocitos T y B. Es decir, si nosotros ya nos vacunamos y sabemos que somos adultos mayores o tenemos diabetes o alguna otra comorbilidad, es importante reforzar la inmunidad antes de tener ya una tercera dosis, porque probablemente esta tercera dosis sea el próximo año y hay que saber si es una dosis de refuerzo general o si es una dosis para combatir alguna de las variantes que tengamos de aquí a futuro. Ok, perfecto. Ahora, otro de los temas que luego vamos con lo de la variante Mu, ¿ok? Quisiera hablar antes de los efectos inflamatorios de las vacunas, doctor, que fue un tema que también íbamos a tratar. Claro, aquí hay una cuestión. Cuando usted, por ejemplo, se coloca una vacuna, cualquiera que sea, usted puede tener un efecto de inflamación posterior a la vacuna. ¿Por qué? Porque su sistema inmune actúa, hay una respuesta inmune inmediata, en la cual libera o se dispone que los glóbulos blancos se dirijan al sitio en donde está ingresando el cuerpo extraño. El cuerpo extraño obviamente es la vacuna. Entonces, se generan esos leucocitos, le puede dar fiebre, le puede dar fatiga, le puede dar cansancio, le puede dar dolor de cabeza constante y por varios días, y dolor en el sitio de la inoculación. Entonces, son efectos que pueden tener 24 horas, 48 horas o durar semanas. Entonces, esa es la respuesta inmunológica inmediata, y hay la otra que está en la mediada, que es la después de 15 días, que es la que le va a dar ya la protección propiamente la vacuna. Entonces, cuando la persona, 1 de cada 10 personas puede tener estos efectos inflamatorios y los tienen más las personas jóvenes que los adultos mayores.
Porque el grado de inmunidad en los adultos mayores siempre va a ser menor. Entonces ellos pueden desarrollar menos efectos posteriores a lo que es la vacuna, y ahí es que se puede utilizar algún antiinflamatorio si es que el efecto ya va relacionado ya después. Ahora bien, es muy importante saber si la persona que se ha vacunado ha tenido COVID previamente o no. Porque si ha tenido COVID, ahora no hay un tiempo para vacunar. Puede ser 15 días, 30 días, 45 días, 3 meses, etcétera. Pero todo depende del nivel de anticuerpos IgM que se tenga. Nosotros tenemos los IgG, que son los que nos dan la inmunidad general, y el IgM, que es el que demuestra si nosotros tenemos el virus dentro de nuestro organismo o no. Si el IgM está alto, lógicamente no nos podremos vacunar. Pero si la persona, por ejemplo, no sabía que lo tenía alto y se vacuna, entonces va a tener efectos inflamatorios mayores, porque ya tiene el COVID en su organismo y eso le provoca inflamación, más la inflamación de la vacuna. Claro, pero no va a haber otro efecto secundario, sino una inflamación. Inflamación, claro. Ahora bien, hay otra cosa que se llaman los efectos adversos, que eso es, dependientemente de la vacuna, pueden haber, por ejemplo, taquicardia. En ciertas vacunas puede haber miocarditis, en otras puede haber problemas de coagulación, que baja de plaquetas, pero son hechos bastante aislados. Es decir, por ejemplo, 1, 2 o 3 en 100.000. O sea, es muy poco y depende también la historia clínica que haya tenido el paciente. Entonces, realmente esos son efectos adversos, pero los efectos inflamatorios sí son mucho más comunes y depende de la edad, de la comorbilidad y del tipo de vacuna que se ha colocado el paciente. Ok, perfecto, entiendo. Ahora vamos a las variantes, doctor, que realmente sí nos ha sorprendido esta nueva variante denominada MU. No sé si es la única, no sé si es MU o se pronuncia MU como dicen las vacas, o sea, no sé, ¿usted qué sabe más? La variante MU, pero MU. Esta variante de aquí, porque es interesante, como usted le indica, recién se la identificó, está en 39 países, pero primero se la identificó en Colombia, y también la tenemos en nuestro país, la tenemos un 13%, en Colombia un 39%, pero ¿por qué nos llama la atención? Porque la OMS la detecta como variante de interés, es decir, todavía no es una variante tan grave, pero es una variante que ha tomado el interés de poderla investigar. ¿Y por qué se le investiga? Precisamente porque se piensa que esta variante puede saltar la inmunidad de las vacunas. Y ese es otro punto, ¿por qué las personas se enferman después de una segunda dosis? No todos se enferman, pero algunos sí, precisamente porque probablemente están expuestos a una variante Delta o esta variante que la tenemos en nuestro país, y salta esos anticuerpos en las vacunas y la persona se enferma y le puede dar neumonía. Ya, ok. Ahora, esta variante que tiene ¿la han podido investigar? Que tiene diferentes síntomas, ¿cuál es la característica de esta variante? Sí, las características son básicamente, son los mismos síntomas, pero mucho más rápidos en evolución. En segundo lugar, de varias mutaciones que le permiten ser más contagiosa. Y aparte, lo más interesante, como la variante beta, es el hecho de saltarse mucho más rápido la inmunidad de las vacunas. Porque si usted se da cuenta, frente a la variante Delta, la mayor parte de las vacunas, por no decir todas, le dan una protección arriba del 60 o 70%. Por eso es la Delta. Pero en esta variante particular, la MU, ese porcentaje de protección de las vacunas baja. Entonces, baja debajo del 50% o alrededor del 50%. Entonces, eso significa que tendremos que mejorar nuestra inmunidad mucho más para poder, a pesar de estar vacunados, poder combatir esta Delta o en este caso esta MU, hasta que haya la posibilidad que yo considero que será el próximo año de lo que es una tercera dosis de inoculación. ¿Usted cree que vamos a una tercera dosis de inoculación muy pronto? Sí, yo considero que, por ejemplo, las personas que ya se inocularon en febrero o en marzo, ya han pasado 6 meses, entonces probablemente de aquí a enero o febrero del otro año ya necesiten vacunarse. Si es que no es antes, obviamente la tercera dosis es muy necesaria y yo diría hasta obligatoria para las personas que son inmunodeprimidas, las personas con trasplantes, las personas con HIV y las personas que tienen algún tipo de neoplasia o tumor o algún tipo de cáncer. Eso debe ser ya, ahora en estos meses, antes de finalizar el año. Y el resto de la población, de acuerdo a cómo va evolucionando el hecho de los anticuerpos neutralizantes en general, se deben hacer estudios ya globales y probablemente ya a inicios del otro año ya tengamos una tercera dosis en general para lo que es la población, a pesar de que todavía no está definido en el resto del mundo como tal. Ok, preguntas del público, doctor. ¿Es recomendable tomar vitamina C líquida? Sí,
Sí, la vitamina C como tal, como un suplemento. Le diré una cosa, se lo toma más bien 1 gramo, 2 gramos como suplementos alimenticios. Fuera Ya. lo que Pero fuera lo lo que está preguntando nuestra oyente y para nuestra... inmunidad no. Ajá, es que si es recomendable tomarla. Sí, puede ser recomendable, pero realmente si quiere subir su inmunidad, definitivamente la vía intravenosa va a ser mucho más rápida. A Si la quiere de... tener algo de sostenimiento mientras tanto, puede ayudarle, pero recordemos que si uno quiere prevenir la gripe, hay que hacer lo que usted hace, ponerse la vacuna de la influenza, que sería mucho Todos los más años. recomendable. Además que llegan en agosto siempre las vacunas de la influenza porque pues llegan para combatir a nuevas variantes de la Exactamente. influenza y uno se la está poniendo antes del invierno, o sea, más o menos en noviembre, diciembre, como tarde enero. ¿Ok? Así que pilas con esto, chicos, para que todos podamos también poder tener la vacuna de la influenza y la del neumococo para mayores de 60 años, ¿no? O para fumadores. Exactamente, para ellos les va muy bien y recordemos que precisamente eso es la variabilidad también en las mutaciones que hay para el virus de la gripe y de lo que es el neumococo. Claro que sí. Entonces, si usted tiene ese tipo de vacunas, es muy difícil enfermarse de COVID y aparte, si usted mejora lo que es su sistema inmune, vamos a tener una protección durante un tiempo mucho más duradero. Así. Recordemos que hasta que se puede inmunizar el resto del mundo como tal, han dado la fecha en 2023 aproximadamente. Entonces todavía estamos lejos de que los vecinos o las personas que vienen de pronto de otros países todos estén inmunizados. En nuestro país hemos llegado a ese número ya de 9 millones, el cual deberá incrementarse ahora con los jóvenes de 12 a 16 años. Ahora en septiembre, ahora, ya, Claro. claro. Y el universo de esos jóvenes es de 2,5 millones a 3 millones. Entonces, Vaya. es un universo considerable, el cual realmente con ellos es que vamos a alcanzar ya una inmunidad de rebaño que nos pueda servir frente a estas nuevas variantes, inclusive la MU y la Delta, que esa inmunidad de rebaño debe ser del 85 al 90%, y sí Ya. la podremos alcanzar con ellos. Ya, pero inmunidad colectiva, doctora. A la gente no le gusta que digan inmunidad de rebaño. No, inmunidad colectiva está bien. Es lo Después, mismo, pero no sé, se complica con eso. Me puso la vacuna, otra pregunta del público, ¿me puso la vacuna CanSino, no está registrada de verdad o no? Bueno, la vacuna CanSino es una vacuna china, igual que la Sinovac, la cual acaba de pasar un estudio que ya fue publicado en Chile de 10,5 millones de personas, en la cual reporta un nivel de protección de la vacuna alrededor del 86 al 88% versus la posibilidad de ir a UCI. O sea, ya está documentado en lo que es estudios de trials, o sea, lo que son los estudios ya de doble ciego y estudios alrededor de más de 10 millones de personas. Entonces, definitivamente la vacuna Sinovac sí es útil y sí tiene buenos resultados. La vacuna la pregunta es que si la CanSino está registrada o no. está en nuestro país todavía no. A nivel de China sí, y a nivel de China tiene también todos los estudios, es decir, Claro. los tres niveles de estudios y el cuarto también, el proceso para lo que es la efectividad. Tiene un 66% de efectividad en enfermedad leve o sintomatológica y arriba del 90% para lo que es UCI. Entonces, una vacuna que se puede comparar a la Johnson & Johnson de una sola dosis, pero tenemos que tener en cuenta que a los 6 meses probablemente ya tenga que tener una segunda dosis de CanSino. Es una vacuna emergente, diría yo, para poder terminar la vacunación. Otra pregunta del público, después de ponerme la vacuna contra el COVID, ¿qué tiempo puedo ponerme la vacuna de la influenza? ¿Después de cuánto tiempo? Eso es una buena pregunta. Claro, ahora bien, lo ideal sería haberse puesto ya la vacuna de influenza antes de la del COVID, pero si ya se colocó la del COVID, puede ponérsela tranquilamente después de un mes, porque más bien la vacuna de influenza es la que permitirá evitar tener COVID. O no, claro que no en todos los casos, esto depende de la inmunidad también, pero le ayuda muchísimo para evitar tener una enfermedad grave por COVID. Por eso es que muchas de las personas resultan asintomáticas después de haber tenido sus vacunas regulares de influenza año a año, pero generalmente es un mes después de la vacuna del COVID. Doctor, cuénteme algo, ¿cómo así esta variante MU pues, se ha afincado en Colombia y en Ecuador? Bueno, está en 39 países alrededor del mundo. Lo que pasa es que su incidencia es bastante baja en los otros países, pero en Ecuador y Colombia ha aumentado esa incidencia.
Probablemente sea porque el proceso de vacunación en Colombia no sea tan rápido como el de nosotros. Y aparte de eso, en Ecuador yo considero que esta variante puede haber tenido el 13%, es verdad, pero hay que focalizar en qué grupo etario está ese 13%. Probablemente sean los adolescentes en más número que los adultos o adultos mayores, porque recordemos que la propagación siempre de estas nuevas variantes va a ser en las personas no vacunadas. Y obviamente puede ser en las vacunadas, pero en forma leve o asintomática en general, independientemente de que sean adultos mayores, porque los adultos mayores siempre van a tener que reforzar su inmunidad porque la inmunidad por vacunas no es completa. Es decir, puede afectarle después de unos meses. Sobre todo con los virus, ¿no? Ahora, las otras vacunas que pues hay que aplicar, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Igual un mes luego de ponerse la de COVID, porque hay otras vacunas que también hay que ponerse, por ejemplo, la del papilomavirus, que hay muchas chicas y chicos que deberían ponerse, señoras, señores, que deberían ponérsela. Hay otras vacunas que tienen que estar también en la jugada, ¿no? Para otras protecciones. ¿Cuánto tiempo para ello? ¿Un mes también? Sí, ¿por qué le digo un mes? Porque generalmente al mes de habernos vacunado ya se miden los anticuerpos neutralizantes. Y se sabe que la vacuna ya está teniendo su efecto inicial. Entonces, después de que ya está teniendo su efecto inicial, usted puede poner las demás vacunas. Obviamente hay personas que me han dicho, doctor, me he puesto 2 vacunas, dos de tal marca o 2 de tal otra, y no he desarrollado anticuerpos neutralizantes, ni al mes, ni a los 6 meses, ni nada. Ni mi familia tampoco. Entonces ahí habría que ver, por ejemplo, si la cadena de frío está adecuada o no, o por qué razón o qué motivo no desarrolló los anticuerpos neutralizantes, que lo más probablemente es que no los hizo porque algo falló en el sentido de la vacuna. Por otro lado, hay algo muy importante, los jóvenes de 12 a 16 años, las vacunas que están aprobadas y que están puestas, se ponen a nivel de Estados Unidos y de Europa, solo son 2. Es la Pfizer y es la Moderna. Y se habla y se ponen las 2 dosis. No es que de acuerdo a la inmunidad del... Claro, pero porque las aprobó la FDA, sobre todo la Pfizer, pero eso no significa que los otros organismos de salud del mundo pues no sean importantes, como los rusos o los chinos, ¿no? También los chinos, que la Sinovac ya está desarrollándose para 12 a 16 años también, y va a tener una buena efectividad. Pero lo más importante en este punto, independientemente de la marca, es que se coloquen las 2 dosis. Por ejemplo, si la vacuna es de 2 dosis, que no es que porque el joven tenga más inmunidad o menos inmunidad se ponga una dosis, sino se debe colocar las 2 dosis con los adultos. Es el esquema, claro, es el esquema. Los laboratorios sabrán por qué lo han hecho así. Pero ¿qué le parece que Cuba también tiene 4 vacunas hechas por Cuba? No, ellos desarrollan mucho lo que es esa parte de vacunas, y no es ahora, es hace muchos años atrás, en base a investigación, y son competitivos a nivel del mercado también. Lo que pasa es que por cuestiones a veces geopolíticas no se las puede vender a nivel de todos los países, pero de acuerdo a lo que yo he revisado, tienen bastante efectividad. También la mayor parte de vacunas que se han aprobado, así sea aprobación de emergencia, tienen una cobertura importante, arriba del 85% para evitar ir a UCI, las de Cuba también. Las de Cuba también. Sí, exactamente. Ellas tienen también. Ok. Doctor, cuénteme algo. Normalmente, ¿cómo nos estamos contagiando mayormente? ¿Por los aerosoles? ¿Por estar en un lugar donde hay COVID? ¿Porque está en el aire? Más que nada, ¿por qué las personas que ya tienen una segunda dosis se están contagiando? Sí, yo creo que son varios motivos. Primero, el hecho de la relajación de lo que son las medidas. Estaban hablando el otro día de que no hay control de aforo a nivel de los buses, ya sea a nivel interno como a nivel interprovincial. O los aerosoles, porque definitivamente en un lugar público tienes que andar con mascarillas, porque si no, se queda ahí pues el virus. Claro, usted vio por ejemplo, bueno, hay muchas discotecas que están funcionando y hay por ejemplo eventos que al inicio no son masivos y luego se vuelven masivos, como el que hubo a nivel de esa regata, que hubieron como 5.000 personas. Esa regata, creo que fue en Daule, y estaban sin mascarilla la mayor parte. Entonces, eso va a ser un poco de contagio ahí. Es decir, bueno, evitar esos eventos masivos, siempre utilizar la mascarilla, y segundo, ese distanciamiento social que debe haber entre una persona y otra. Y también el hecho de que ya comience a haber reactivación económica hace que todos los restaurantes estén llenos los fines de semana, los días regulares, los lugares de concentraciones también para lo que es comidas. Y aparte de eso, todos los lugares de esparcimiento ya prácticamente no tienen mucho control de aforo.
Entonces, eso hace que haya más aglomeración y las personas al tener las dos dosis dicen, no, yo no necesito la mascarilla, no me voy a poner la mascarilla, o puedo relajarme un poco, pero recordemos que a pesar de eso, las personas que nos visitan en nuestra casa, si ellos tienen el virus, nosotros a pesar de las dos dosis podemos adquirir. Y he tenido pacientes que han tenido COVID después de las dos vacunas 1 y 2 veces, es decir, no solo una vez, sino una vez este mes y una vez y después de otro mes más. Entonces, pero leve, ¿no? No han llegado a mayores, ¿no? Claro, ha sido leve, pero demostrado ya con el hisopado PCR. Claro. Ahora, doctor, cuénteme algo. Dentro de los mitos que todavía se mantienen está el de que el virus está en el aire por mucho tiempo y no cae tan fácilmente, entonces por más que tú mantengas la distancia de más de 2 metros, te levantas de tu silla sin mascarilla en un restaurante o en cualquier lugar, pasas por ese lugar donde estaba el virus y te contagiaste. Claro, el virus está en el aire, pero recordemos que son micropartículas y de ley tiene que caer. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted, la persona que está en esa mesa, si no hubo la limpieza adecuada de esa mesa, puede estar al momento que usted lo toque la mesa, toque lo que son las sillas, etcétera. Y si se puede mantener en el aire siempre y cuando sea un lugar cerrado y sin ventilación. Por eso es que es muy importante que los restaurantes abran lo que es sus ventanas, los ductos, y si es realmente un lugar cerrado, tener el distanciamiento adecuado. Y después de que cada persona entre y se siente, desinfectar en la mesa y todo lo demás al momento que esa persona se levante, que a veces no ocurre eso. Entonces, y preferentemente si usted va a comer o va a ir a almorzar en un lugar abierto, es decir, que las mesas estén afuera o haya un distanciamiento entre mesas. Ahora, la ivermectina sigue siendo una luz, o sea, un ayudante para la lucha contra el COVID. Le diré una cosa, al inicio, cuando teníamos las cepas anteriores, la ivermectina funcionaba bastante bien, en algunos casos para prevención, que nunca estuvo tan documentado, y para tratamiento, con un coadyuvante de tratamiento para bajar carga viral. Pero con estas nuevas cepas que tenemos, inclusive la Delta, se ha documentado que tiene alrededor de 1.000 a 1.250 veces más contagiosa que las cepas anteriores. Entonces, en esos casos la ivermectina no va a servir de mucho porque no va a poder bajar esa carga viral con la dosis que de 2 pastillas o 3 pastillas o 4 que se pueden dar. Entonces, ya definitivamente ahí lo que entra son los cuidados y ya otro tipo de medicaciones que vayan a servir para bajar una carga viral tan alta. Claro. Entonces, doctor, aquí tengo preguntas del público. Me puse la vacuna Pfizer el 7 de julio y no me he puesto la segunda dosis. ¿Qué pasa con eso? Sí, ya no se puso en julio, le correspondía en agosto. En agosto. Pues, 21 a 28 días. Entonces, ya en septiembre ya habría pasado el tiempo de colocárselo. Entonces, probablemente tenga que iniciarse nuevamente desde una primera dosis. Wow. Pero ¿qué es importante? Medir antes de eso los anticuerpos neutralizantes. Si los tienen un nivel adecuado, podría ponerse la segunda dosis. Ya, ok, perfecto, doctor. ¿Alguna otra recomendación, Doc, ya para finalizar y ya no quitarle tiempo? No, es un gusto estar siempre con ustedes. Aquí la recomendación real es el punto de que al estar vacunados 9 millones de personas, definitivamente los contagios van a comenzar a caer y también las hospitalizaciones. Pero hay que terminar de vacunar al resto de personas, que esto incluye los 12 y 16 años y los niños, que ya deben vacunarse a partir ya de diciembre, para que el otro periodo ya de educativo ya todos estén en clases presenciales y no tengan el riesgo de poderse contagiar. Por el hecho ya recordemos que, perfecto, podemos llegar a una inmunidad de arriba del 85-90% de todas las personas de nuestro país, pero recordemos que las personas que ya llegaron a su inmunidad probablemente son los que se han vacunado desde el mes de mayo en adelante. Y los anteriores tendrán que tener una tercera dosis y mientras tanto todos tenemos que preocuparnos por mejorar nuestro sistema inmune. Porque ese sistema inmune mejorado nos puede servir inclusive para que las vacunas tengan un mayor tiempo de duración, por decirlo así, o nos evita que nuestros adultos mayores que están en casa, los que conocemos, se puedan enfermar porque son diabéticos, porque son hipertensos o tienen alguna otra comorbilidad que los puede llevar a UCI, independientemente de tener las 2 vacunas. Eso no nos hace inmunes.
Así es. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo de todo corazón. Y ya sabes que estamos aquí, como siempre, haciendo contacto contigo. Esta entrevista pues se vio en IGTV, en el vivo de Instagram y también de Facebook, en mis redes sociales. Y también se verá en Mariela TV, en mi canal YouTube. Ya sabes, suscríbete y activa la campanita. Gracias, Doc. Un abrazo. Muchas gracias, Mariela, y un saludo para todos. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, UTEC, Pharmaton, Maggi, Engistol y Neurexan, VitaFoss, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.